Jorge Ramos, qué gusto platicar contigo. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación a los Diálogos sin Balón. Roberto, el gusto, créeme que es mío. Te lo había dicho por interno, te lo reitero ahora. Me enorgulleces que pienses que mi presencia puede aportar algo para tu linda audiencia. Y bueno, aquí estoy. Y arranco diciéndote algo. En un día futbolísticamente muy triste para mí, hoy se decretó oficialmente el descenso del equipo que llevo en el corazón, el Danubio Fútbol Club. Después de 51 años, Danubio descendió a la segunda división del fútbol uruguayo y tengo el corazón roto. Lloré un buen rato esta tarde, creí que lo tenía asumido, pero cuando el sentimiento es tan grande, el dolor es muy profundo. Y me di cuenta que no lo tenía asumido. Y todo ocurrió en los últimos 30 segundos del partido, que íbamos ganando y nos empataron de atrás, y eso fue suficiente. Así que un día muy triste, con la ilusión intacta de que en cuestión de 9-10 meses, que es lo que se va a llevar el torneo de la segunda división, podamos estar de regreso. ¿Primera vez que desciende, Jorge? No, es la tercera vez que desciende, pero desde el año 69 estaba en primera división, ganó 4 campeonatos uruguayos, el equipo, sin ser Peñarol y Nacional, que más campeonatos uruguayos tiene. Y bueno, aquí, al igual que en México, cuando había descenso, hay un promedio en forma de proteger a los dos más grandes, un promedio de 3 años, y en 3 años se hicieron las cosas muy mal, y esta es una realidad, y las cosas se hacen mal por el hecho, y no vamos a entrar en la historia del fútbol uruguayo, pero es una cuestión económica, ¿no? El fútbol tiene una pobreza franciscana en este país. La excepción son los 2 equipos mal llamados grandes, que son Nacional y Peñarol. Entonces, el Danubio es el equipo en Uruguay que más títulos tiene después de Nacional y Peñarol. Así es, correcto. Eso es lo correcto. Defensor Sporting tiene 3, Danubio tiene 4. Antes del profesionalismo, creo que Wanderers había ganado también 3 o 4 títulos, pero bueno, en el profesionalismo sí, Danubio es el equipo con más títulos. El Danubio que juega en Montevideo, como todos ellos. Sí, bueno, ahora hay 3 equipos fuera de Montevideo, que es Plaza Colonia en Colonia, Deportivo Maldonado en Maldonado, y Cerro Largo en el departamento de Cerro Largo. Son 16 equipos, 13 de la capital. Imagínate tú, en el DF, 13 equipos, con la diferencia que en el DF sí, hay 20 millones de personas o más. Sí. En la capital, en Uruguay, hay 1.600.000 personas. A los 3 equipos de primera división hay que agregarle aproximadamente otros 20 y algo entre segunda y tercera división. Así que imagínate tú, es realmente, en un país de 3.400.000 habitantes, es una locura. Es inviable el fútbol en Uruguay, el fútbol profesional. Es inviable. Increíble, sí. Ahora, decías los mal llamados grandes. ¿Por qué dices que mal llamados grandes, Nacional? Bueno, es un tema muy problemático. Sí. Yo a veces me sorprendo cuando en México se señala tanto el tema del América, siempre favorecido, según dicen. Yo no lo veo tan así. No digo que algunas veces no lo han favorecido, como han favorecido a otros. Pero acá no tengas la... ¿Perdón? Hace 40 años lo favorecían, actualmente no, tampoco lo... Actualmente no, exactamente. Acá en Uruguay, bueno, actualmente ya no tanto, pero en Uruguay históricamente sí, esos 2 equipos han sido tan favorecidos que, por ejemplo, nunca jugaban de visitante.
siempre jugaban de local, porque el terreno de juego local para ellos era el Estadio Centenario. Sí. Entonces, uno jugaba el sábado, el otro el domingo, y no iban a ninguna otra cancha, a ningún otro estadio, porque la excusa era que los equipos mal denominados chicos salvaban el año futbolístico con la recaudación que hacían en el Estadio Centenario. Pero equipos como Danubio siempre se resistieron a eso, pero igual siempre era obligado Danubio a ir al Estadio Centenario. Le buscaban los políticos de la comuna montevideana, por ejemplo, que el estadio no estaba en condiciones para albergar una cantidad de gente aproximada de 10-12 mil espectadores. El estadio es el cupo que tiene. Entonces lo obligaban a Danubio a ir al Estadio Centenario. Pero de esto estoy hablando hasta hace 8 o 10 años atrás. Ahora Peñarol y Nacional hicieron su propio estadio y sí, por cuestiones económicas, ahora les conviene jugar en sus estadios y por ende salen también a nuestros terrenos de juego, ¿no? ¿Y el Centenario dejó de utilizarse? Correctamente, lo utiliza la selección y lo utiliza de vez en cuando un equipo como el Montevideo City Torque, del grupo City, o el Boston River. Tremendo escenario para muy poquito público, porque hay que decir, los únicos que llevan público de verdad son Nacional y Peñarol, promedio de 30 a 40 mil personas, ¿no? Bueno, ahora todos, cada cual juegan en su cancha. Los únicos que históricamente no lo habían hecho por 80 años habían sido Nacional y Peñarol. Por eso, mal llamados grandes, ganaron casi todo lo que jugaron. Es cierto, lo ganaron, pero siempre con la ventaja de ser locales y todas las ventajas del arbitraje, que fueron terribles. Si hoy en día todavía lo vemos, aunque no tanto como antes, imagínate lo que sería en los 50, los 60, cuando todavía la televisión no tenía fuerza, ¿no? Así es, pero sí hablamos Nacional y Peñarol de los dos equipos con mayor poder de convocatoria. ¿Quién tiene más seguidores de Nacional y Peñarol? Yo creo que es Peñarol el que tiene un poquito más de convocatoria. Lógicamente, si hay alguien de Nacional viendo, no lo puede creer y se va a enojar conmigo. Pero es muy parejo, es muy parejo. Y eso, a ver, eso es una consecuencia de que siempre ganan, claro, o siempre ganaban. Ya ahora no tanto, siempre ganaban. Y yo siempre digo esto, ¿por qué todo el mundo sigue al Real Madrid y al Barcelona y no siguen al Levante y no siguen a la Real Sociedad? Porque no ganan nunca. Y el ser humano quiere estar con los ganadores. Sí. Ya no tanto por sentimiento, sino por sentirse ganador, ¿no? Y en cuanto a seguidores, ¿qué tanto brinca de Peñarol Nacional a Danubio y Defensor? Una diferencia enorme. Mucho. Yo te diría que en una población de 3.400.000 habitantes, el 90%, y no sé si no me quedo corto, se lo divide en Nacional y Peñarol, y el otro 10% hay que dividirlo en el resto de los equipos. Así que imagínate, Danubio puede tener 10.000 aficionados, de los cuales unos 2.600, 2.700 somos socios que pagamos una cuota mensual que en el año no llegan a los $100. ¿Por qué tu afición por el Danubio? ¿En qué momento te convertiste en hincha, en el término uruguayo de la palabra, del Danubio? Yo nací hincha, era hincha cuando estaba en el vientre de mi madre, porque mi padre lo era, porque éramos el vecindario, el barrio donde está enclavado el club, y bueno, no había forma de que no fuera así. A ver, sí había forma, porque en ese mismo barrio y en otros barrios donde están enclavados otros equipos, igual está repleto de hinchas de Nacional y Peñarol. Pero, no sé, mi padre influenció muchísimo en mí, me hacía ver la realidad de lo que era el fútbol uruguayo, y él me decía, tú puedes ser uno más de la manada o puedes ser diferente, y entregarle tu amor a una camiseta que te lo va a reconocer ese amor. Y la verdad que mi papá tenía razón, porque con el tiempo me di cuenta que en la enormidad de estos clubes,
el aficionado pasa a ser un muestrario en el estadio, en la tribuna. No tiene posibilidad de tener ninguna influencia directa en el equipo. Mientras que, por ejemplo, usando mi equipo en Danubio, los hinchas tenemos influencia. La primera, que la tiene también Nacional y Peñarol, es que votamos para decidir quién es nuestro presidente. Pero después comienza a existir una relación del aficionado con el club, con los dirigentes del momento, con los mismos jugadores, empieza a haber una relación. Se hace mucho más una familia, donde en toda familia hay divergencias y también la existe en este, pero es la oportunidad de que tu voz sea escuchada. En los grandes equipos la voz no es escuchada de ningún aficionado, simplemente le entregan el amor a cambio de un campeonato. Por eso, y como ellos son los que más veces pueden ganar, porque las condicionantes están dadas de esa manera, siempre son los que tienen más aficionados, pero son los que cuentan menos. En mi caso, yo sé que yo cuento para Danubio. Naces ya como hincha del Danubio y me imagino, Jorge, también como hincha de la selección uruguaya. Ah, sí, sin duda, sin duda. Sin duda, en las malas y en las buenas, para mí la selección es lo más importante que Danubio, y te he contado qué tan importante es Danubio. Para mí la selección es sumamente importante porque es el muestreo verdadero de lo que es el fútbol de un país, es la selección. Esa es la verdad. Entonces, y mucho más ahora que los equipos se llenan de extranjeros. No es el caso de Uruguay por las mismas condiciones económicas. Entonces, pero la selección es el representante autóctono del fútbol de un país, y en este caso de Uruguay. Ustedes en México tienen la excepción del caso Chivas, que también lo es. Pero además, no quiero preguntarte cuántos años tienes, Jorge, pero sé que naciste... 68. No, que naciste muy cerca de la hazaña uruguaya del 50, de la que se sigue hablando, por supuesto, y que se hablaba más, de la que se hablaba más en ese momento, ¿no? Bueno, claro, los niños crecimos con las historias de todo lo que ocurrió alrededor de esa gran hazaña, ¿no? Y mis padres, mis tíos, siempre me hablaron, los papás de mis amigos nos hablaban, y es un orgullo enorme que tiene Uruguay de aquel logro único de 1950. Entonces, aunque no lo vimos, de todas maneras, la historia se revive cada año cuando llega el 16 de julio en todos los medios de comunicación, y aquí no hay un niño que no conozca la historia, sino en su totalidad conoce los aspectos más importantes de esa historia, ¿no? ¿Verdad? Entonces, sí, uno crece con eso. Y eso es fundamental, y esto lo podemos traspolar a cualquier país, Roberto. Esas historias, de alguna manera, tienen una repercusión importantísima, aunque hayan sido lejos en el tiempo, en los nuevos futbolistas, que si alguna vez se hizo, se puede volver a hacer. Aunque es muy difícil, la verdad que es muy difícil para un país de 3.400.000 habitantes poder ganar un campeonato mundial. Es sumamente complicado porque tú mejor que yo sabes todas las cosas que hay alrededor, la importancia que hay de quienes llegan. Puede haber una sorpresa, Uruguay casi la dio en Sudáfrica, pero para un país de tan poquita gente es muy difícil volver a ganar un campeonato mundial. Tú que estás tan enterado, Jorge, me imagino que tendrás el dato de quiénes todavía viven de los jugadores que cristalizaron aquella hazaña en el 50. Bueno, sí, para nosotros, para los uruguayos, hay una figura, una imagen que es la representación exacta de lo que se conoce al futbolista uruguayo, y no fue Alcides Edgardo Guilla, que hizo el segundo gol en el Mundial, Varela, no fue Oscar Mil,
no fue Schiaffino, que fueron grandes futbolistas, sí. Era el negro jefe, Obdulio Varela. Sí, sí, sí. Esa es la imagen en la que se mira el futbolista uruguayo, ¿no? Es la imagen del hombre ganador, de un hombre que, según me dijeron, no era un dechado de virtudes con el balón, ni mucho menos, pero era un ganador. Y alrededor de él se han tejido muchísimas historias, vaya a saber cuáles son reales y cuáles no, pero esas historias que impulsan a las nuevas generaciones a ir hacia adelante, ¿no? Principalmente aquella de conservar el balón un rato como para enfriar al Maracaná. Esa es la ponerse el balón debajo del brazo, sí. Y decirle a sus compañeros de equipo, hay varias cosas, pero les dijo, los de afuera, refiriéndose a los 200.000 espectadores en la tribuna, los de afuera son de palo. O sea, ¿qué quería decir Obdulio? Los de afuera no cuentan, no le presten atención, déjenlo que ellos griten. Nosotros aquí somos 11 contra 11. Esa es una de las tantas. La otra es que un directivo del fútbol uruguayo antes del partido habría entrado al vestidor y les habría dicho, si no somos goleados, estamos más que cumplidos. Y el negro jefe le dijo, usted se va inmediatamente de aquí. Nosotros nos sacan de la cancha únicamente muertos. A ver, son cosas que hasta contarlas emocionan, ¿no? Increíble, increíble, porque Brasil con el empate, la aplanadora brasileña con el Correcto. Empate se coronaba, ¿no? Sí. Porque aquello no era una final, aquello era un partido más. Era Suecia el otro equipo, ¿no? Contra Suecia habían jugado. Correcto, sí. Contra Suecia, y a Suecia se le había ganado a Bolivia, a España, y con Suecia creo que se venía de empatar, mientras que Brasil había hecho como 5 goles a Suecia. Sí. Y bueno, y las cosas se dieron de esa manera. Ahora, Jorge, antes de tu afición por el Danubio, está tu práctica del deporte como buen uruguayo, y me imagino que particularmente del fútbol. Desde niño lo jugaste el fútbol. ¿En dónde empezaste a jugarlo? Bueno, acá hay un proceso a nivel niños que casi nadie habla, excepto los que lo conocen a fondo, que es la base del éxito de la aparición de tantos futbolistas en Uruguay. Esto tiene como consecuencia, porque es un país muy chico y es más fácil que ningún jugador con alguna condición se escape. Yo jugué en lo que llamamos el baby fútbol. Son 7 contra 7. Cuando son más chiquitos de 5 años son 5 contra 5. A medida van creciendo es 7 contra 7. Y ahí ya se comienza a hacer un trabajo extraordinario a nivel niños. Y sí, yo fui uno de los muchísimos miles y miles de niños que todas las temporadas van apareciendo en el baby fútbol. Es tan importante esto que esto te va a sorprender, Roberto. Ya los agentes de futbolistas, que en este país están repletos, ya van al baby fútbol a buscar a sus próximas estrellas. Cuando ya llegan a un equipo, a las fuerzas básicas de un equipo de una primera división, ya llegan con su agente, lo cual no está bien, eso está muy mal, pero así están dadas las condiciones de mercado. Pero sí, yo me inicié como futbolista en el baby fútbol, y de allí después los equipos en mi época miraban a aquellos niños que parecían tener unas mejores condiciones que otros y los señalaban y los invitaban a las prácticas de las formativas, y allí se hacía una preselección. A mí me tocó y fui a Racing de Uruguay, y yo jugué un año en la 5ª división de Racing de Uruguay, portero era yo, más allá de que mi físico no me ayudaba, pero para aquella época todavía me servía. Ya después, si no hubiese crecido, seguramente me hubiese quedado por el camino, aunque yo decidí retirarme. ¿Por qué? No lo sé. Hoy me arrepiento enormemente. Creo que alguna condición tenía. Seguramente no para ser
una primera figura, ¿no? Pero más o menos ese fue mi camino. Cuando me retiré, me di cuenta que me arrepentía, pero a la vez me gustaba mucho el periodismo. Y yo desde niño, desde los 8 o 9 años, consumía medios radiales más que nada y escritos, muchísimo, sin darme cuenta que yo me estaba formando para lo que después sería mi carrera, ¿no? Porque lo mío es empírico, Roberto, ¿eh? Quiero que sepas, yo no tengo un posgrado, no fui a la universidad, lo mío es empírico. Me quedé, Jorge, con lo del baby fútbol. ¿Es por lo de baby en inglés? Claro, sí. A ver, es una mala traducción al castellano. Sí. Baby de baby fútbol, sí. Correcto. Lo llaman en Uruguay baby fútbol. Baby fútbol. Que ahí empiezas, me imagino, desde los 3, 4 años y sales a la quinta división. Tú llegaste, no sé si 13, 14 años o de qué edad hablamos. A los 14 años, correctamente, ya puedes ir a la quinta división. Hoy los equipos, en mi época no, hoy los equipos ya tienen sexta y séptima. Y esto empieza a los 12 años, en séptima, 13 años pasan a quinta, y después 14, 15 ya pasan a, 12 años a séptima, 13 años a sexta, 14 y 15 años ya están en quinta división. Jorge, ¿qué piensas que tiene el fútbol como encanto, como ingredientes especiales para provocar todo lo que provoca? El fútbol es una mezcla de todo. Es una mezcla, un ejercicio espectacular. Creo que tal vez con la natación debe de ser de lo más completo. Es un deporte que le da la oportunidad a las grandes masas, sin grandes inversiones, poder hacer que sus niños lo puedan practicar. Es un deporte que requiere del arte, pero también que requiere del carácter, que requiere un poco de la presencia física. De alguna manera tiene todos estos atributos que lo hacen muy, pero muy atractivo. Es muy emotivo, es sumamente emotivo. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el baloncesto, pero uno dice, en el baloncesto, si uno ve el último cuarto del encuentro, prácticamente lo vio todo. Esto es diferente, esto es ver el partido desde el inicio, porque lo que pasa en el inicio puede ser determinante para el final. Y después también el hecho de que los medios de comunicación se han volcado de una manera increíble a esta cobertura a nivel universal, y es lo que es. Se lo estamos vendiendo a la gente, la estamos a veces hasta saturando un poco a la gente con esto, y ya la gente no puede mantenerse al margen de todo aquello que es una cobertura, por ejemplo, como la que hace una cadena en la que trabajamos nosotros como ESPN. Pero tiene muchísimos atractivos, seguramente me estoy olvidando. Me parece, por ejemplo, como otros deportes también lo tienen, que al niño le empieza a enseñar el jugar en equipo, el ser responsable de la parte que le corresponde al niño dentro de ese equipo, lo cual lo va formando para la vida, le forma el carácter a ese niño. O sea, cumple con tantas funciones, y las funciones sociales, ¿no?, que es importantísimo. Por eso siempre se dice cómo es posible a veces que los gobiernos no apoyen más al fútbol, a los equipos, por la función social que cumple porque lo saca de la calle a una cantidad enorme de niños que ya hace muchos años son tentados por cosas que no llevan nada bueno detrás de ello. Entonces, todo esto es una mezcla, Roberto, de cosas que el fútbol es espectacular. No sé, yo sé que hablo contaminado por el corazón que tengo para con el deporte.
pero el fútbol es la belleza. Aparte, es el entretenimiento de las familias en ese baby fútbol, cuando padre, madre, hermanos van a llevar a su niño a jugar y colaboran y llevan lo que serían los tacos y las bebidas y venden para ayudar al equipo a poderse comprar las playeras. Es realmente fantástico, une todo a la familia, por lo menos en mi país, ¿no? Podemos hablar entonces de una especie de matrimonio feliz durante mucho tiempo entre fútbol y televisión, hablando de los grandes medios, sobre todo de la televisión, aunque después, como bien dice, se haya caído en ciertos excesos o en cierta saturación, pero sí hubo durante muchas décadas, ha habido un beneficio recíproco entre fútbol y televisión. Absoluto y total, sin duda, sin duda. Es más, hoy, si la televisión no existiese para respaldar al deporte en sí, al fútbol, el fútbol prácticamente pasaría a ser amateur de nuevo, ¿no? Lo más importante en cuanto a ingresos y para mantener a las grandes figuras del fútbol a nivel internacional es el respaldo de la televisión, de las diferentes maneras de distribución que hay hoy de este juego arte que es el fútbol, ¿no? O sea, aunque lo entendamos como un matrimonio, tú dirías que necesita más la televisión al fútbol que el fútbol a la televisión. Bueno, el fútbol sí puede mantenerse sin la televisión, pero no en un nivel profesional. La televisión sin el fútbol sufriría muchísimo porque perdería seguramente lo que son sus mayores ingresos. En cualquier cadena de televisión, los ingresos del deporte creo que son la base más sólida dentro de la estructura que tiene una cadena de televisión en general. Y ni qué hablar si esa cadena de televisión es deportiva como en la que nosotros trabajamos. El fútbol no va a morir nunca, porque aunque sea de manera no profesional, se va a sostener en la historia. La televisión o la televisión deportiva fundamentalmente no podría sostenerse sin el fútbol. La excepción es en los Estados Unidos, lógicamente, donde ellos se armaron su propia fiesta, se inventaron sus propios deportes y bueno, es lo mismo. Pero en el resto del mundo, Roberto, mismo en México, México ha tenido mucha tradición por las carreras de toros, por el béisbol en su momento. No me creo lo que me dicen del fútbol americano. Yo no lo creo, que en México el fútbol americano es muy bueno para verlo por televisión y de vez en cuando, una vez al año, cuando van a la Azteca a jugar, por invitación llenan el estadio. Pero yo no creo que haya tanta afición para el fútbol americano. Pero el fútbol desplazó a todos estos deportes. Hoy cada vez veo más jugadores de sectores donde el béisbol era predominante, principalmente en el norte del país, ¿no? ¿Verdad? Y tú me corriges si yo estoy equivocado, porque hablo mirándolo desde afuera. El fútbol hoy es una industria sin chimeneas, donde es muy importante para los medios de comunicación. Sí, el fútbol en su esencia, el fútbol como un todo, no necesita de la televisión, pero sí lo necesita mucho, la necesita mucho el fútbol profesional. O sea, sin duda. No existiría el fútbol profesional como lo conocemos sin la televisión de por medio. Absoluto y total. El juego no desaparecerá nunca, pero lo profesional, sí, eso tiene que haber televisión, tiene que haber distribución del material, porque de otra manera no hubiésemos tenido a Pelé, a Maradona, a Messi, a Cristiano, a Ibrahimovic y muchos otros, ¿no?, que irán viniendo, porque esos ídolos los va formando el medio de comunicación que lleva la imagen al mundo entero. Ya hablaste de Obdulio Varela, ¿a quién considerarías, más allá de esa leyenda de Varela, como la gran figura como futbolista en la historia del balompié uruguayo? Primero, no los vi a todos, ¿no? No los vi a todos, y seguramente eso va mucho con las etapas del ser humano, del hombre, de los que vio y de los que no vio. De los que yo vi, alguien que pasó efímeramente por el fútbol mexicano
me pareció extraordinario principalmente para su época, porque era un jugador que perfectamente podría competir hoy al más alto nivel. Pedro Virgilio Rocha, sin duda. Y ya más acá en el tiempo han habido grandísimos jugadores. Enzo Francescoli fue uno de ellos. Luis Suárez, más allá de todos los errores cometidos, ha sido un grandísimo jugador del fútbol uruguayo. Y podría nombrarte Diego Forlán, ni que hablar también. Esto es en lo más reciente, pero antes lo hubo. Rubén Sosa fue un fenómeno. Rubén Sosa fue un fenómeno que nació en una época de vacas flacas del fútbol uruguayo, lo mismo que Álvaro Recoba. Por cierto, dos justo salidos de Danubio, como también lo es Cavani o Forlán. Pero Rubén Sosa fue espectacular, un jugador extraordinario en el fútbol europeo, en el Inter de Milán fue figura. Álvaro Recoba lo mismo en el Inter de Milán. De lo que yo vi, seguramente alguien mayor que yo, algún uruguayo, me dirá que lo que estoy diciendo es un disparate, ¿no? Yo pensé de inmediato, bueno, yendo del más reciente, de más recientes a más antiguos, Luis Suárez como la gran figura del fútbol uruguayo en este momento, y antes sí pensé en Francescoli, que también marcó toda una época, era el mejor uruguayo en su momento. No había pensado, pero te irías a otra época con el caso de Pedro Rocha, ¿no? Que vino en su parte final a jugar a México. Correctamente, pero en el momento sublime de Pedro Rocha yo lo vi jugar, y fue un jugador espectacular, de esos mediocampistas box to box que le llaman, de área a área, sí, con un remate extraordinario de media y larga distancia, con llegada al área y muchas veces haciendo goles, muy buen cabeceador, cambiaba de frente, cambiaba de un lado al otro la pelota y se la ponía en el pie al compañero. Un jugador extraordinario, siempre con la cabeza bien levantada, los ojos bien abiertos, muy elegante en su accionar. Era un jugador fantástico, un adelantado para su época. ¿Entre los porteros hay alguien más arriba de Mazurkiewicz para los uruguayos? No, es el más grande que yo he visto. Es el más grande que yo he visto. Fue espectacular. Lógicamente le tocó en la etapa de Yacine, o Yashin, como muchos le llaman, y bueno, y Gordon Banks. Gordon Banks. Eran los tres que peleaban por aquellos años al mejor, y aparentemente el voto popular siempre se volcó para Yashin, pero Ladislao Mazurkiewicz fue un fenómeno del arco, sinceramente fue un fenómeno del arco. Y en cambio, por ejemplo, hablando de defensas centrales, quizá algunos de los actuales de muy alto nivel sí competirían con Roberto Matosas como centrales. Qué difícil, ¿eh? Yo creo que de los actuales con Roberto Matosas podrían competir, no el actual, pero el de hace 2, 3, 4 años, Diego Godín, sí, y sin duda José María Jiménez, el del Atlético de Madrid también. Pero competiría. No estoy seguro que llegaran a superarlo, ¿eh? Creo que no. Y entendiendo que son distintos los tiempos del fútbol, la velocidad a la que se juega, etcétera, pero en su momento sí era una figura inconmensurable la de Roberto Matosas. Sin duda, en Peñarol, en River de Argentina, en Toluca, fue un jugador extraordinario, que tal vez el único señalamiento que se le hace es que en el Mundial del 70, cuando Uruguay le ganaba 1-0 en Guadalajara a Brasil, sí, y lo tenía controlado, Jairzinho se va por la punta derecha y Matosas, Roberto, que tú lo conoces más que yo, que era un caballero, tenía que haberlo derribado, tenía que haberle hecho una falta. Y por no hacerle esa falta, él le permitió a Brasil que le empatara a Uruguay ya en el segundo tiempo después. Con el empate que se fue en el primer tiempo, ya en el segundo tiempo le hizo, creo que fue 4-1, ¿no? 3 goles más. Pero todavía hoy, acá los veteranos señalan a Matosas como el único error seguro que tuvo
en su carrera como futbolística no haberle cometido falta a Jairzinho. Sí, ser tan caballeroso, porque basaba más la cosa en su ubicación, la lectura del juego, aunque sabía meter la pierna cuando se ofreciera. ¿Creerías que el apogeo de Matosas es ahí alrededor del 70? ¿O llegó ya un poco? Y más o menos, claro, 70. claro, sí. Ese fue el momento cumbre de él. Sí, porque después tiene muy buenas campañas con el Toluca, años después. Sí. Pero digo, para el uruguayo, porque ¿qué pasa? Hoy sí un poco más está al tanto de lo que pasa en México, pero en aquellos tiempos no, era muy difícil saber lo que pasaba en México, pero sí el uruguayo lo tenía, o acá jugando en Peñarol, o del otro lado del Río de la Plata jugando en River, y eso se sentía todo el día, ¿no? ¿Verdad? Entonces, para el uruguayo, Roberto Matosas fue de los zagueros más importantes, pero hubo muchos zagueros. Otro que creo que pasó por el fútbol mexicano, y tal vez tú te acuerdes, era Masnik, un zaguero extraordinario también, zaguero izquierdo, pero no me preguntes en qué equipo. Tengo la vaga idea que me parece que jugó. Atilio Ancheta, él no jugó el Mundial del 70, después se consagró, era de Nacional y se consagró en Gremio de Brasil. Y después uno que dicen que fue el más grande de todos, que era Manicera. Pero también no salió de acá, del Río de la Plata. Lo que pasa que en aquellos tiempos los equipos de Brasil, Argentina y Uruguay eran los mejores equipos del mundo. Competían, sí, un poco Real Madrid, Barcelona, Benfica, que hoy ya no está ni cerca en ese nivel. Digo, pero los mejores equipos del mundo, el Peñarol del 60 fue el mejor equipo del mundo, le ganó Peñarol, Nacional, Boca, River, Santos. Correcto. Flamengo, no sé. Argentina tenía a Racing en su momento, tuvo a Estudiantes de La Plata, eran los campeones de las copas intercontinentales, que era el equivalente al campeonato del mundo. Entonces, y después Santos de Brasil con Pelé, ya ni hablemos, pero el Flamengo, Fluminense, Internacional de Porto Alegre, Sao Paulo, Palmeiras, o sea, los mejores equipos del mundo. Después, la situación económica cambió la demográfica del fútbol, ¿no? ¿Cuáles han sido, Jorge, los mejores directores técnicos uruguayos? Bueno, hay uno, y esto que voy a decir, lo voy a decir porque me lo han dicho aquellos que jugaron para él, que dice que era un fenómeno, que te pintaba el partido exacto antes de que él mismo se jugara. El señor Ondino Viera. Dicen que era un fenómeno realmente, que fue el que dirigió Uruguay en el Mundial del 66 que ganó Inglaterra, cuando se cruzaron los árbitros alemanes e ingleses en los partidos de Argentina y Uruguay, y los cocinaron Argentina y Uruguay en aquel Mundial, ¿no? Ante Alemania e Inglaterra, sí. Correcto. Un alemán dirigía a... el partido de Inglaterra y viceversa, el inglés a la... Y viceversa, correctamente. Entonces, don Ondino Viera era impresionante. Él te decía exactamente todo lo que iba a pasar en el partido. Y más acá en el tiempo, creo que han habido grandes directores técnicos. Yo diría que en el podio debería de estar el maestro Oscar Washington Tabárez, donde yo a veces no estoy de acuerdo en algunas cosas que él decide con el equipo, pero digo, nos sacó del ostracismo, nos hizo protagonistas, muy poco campeón porque ganamos solo una Copa América con el proceso de él, pero nos volvió el protagonismo. Hay que recordar que Uruguay había desaparecido del mapa del fútbol y él devolvió a Uruguay, generó una nueva ola del fútbol uruguayo a través de la representación de la selección. El país se siente representado. Pero después hay muchos otros. Diego Aguirre, que a mí siempre me sorprendió que no llegara a México. A ver, ¿quién más puedo decir? Me parece que uno de los mejores hoy que hay en América hoy, es Guillermo Almada,
que por cierto, Guillermo Almada no hace mucho dijo que ya extrañaba y que quería regresar a Uruguay. Bueno, aquí se están peleando ya por Guillermo Almada, Nacional y Peñarol. El tema es que los tiempos no concuerdan, porque Guillermo Almada les dijo a Nacional ya lo llamó, le dijo que hasta junio no puede él terminar su relación con Santos Laguna, y Peñarol también lo quiere, pero el campeonato arranca ahora en 3 semanas más, entonces no pueden esperar por él, ¿no? Pero yo creo que de la actualidad Guillermo Almada, Pablo Repeto, que está en el fútbol de Ecuador, es un muy buen técnico también, me gusta muchísimo. Jorge, ¿en qué momento incursionas a los medios? ¿Te llamaba la atención ya desde niño, pero en qué momento ya formalmente le entras y sabes que te vas a dedicar a esto del comentario deportivo? Es una historia muy larga. Algún día tendría que escribir un libro, pero trato de resumirla. Mi primera participación en los medios de comunicación fue en Uruguay, en una audición partidaria de Danubio. Era La Voz de Danubio. Era un programa de 1 hora, estoy hablando del año 73 más o menos, tal vez un poco antes, yo era muy jovencito, y no, era por los 69, 70. Entonces un vecino mío hacía esta voz partidaria y me llevó un día y les encantó lo que hice, y desde allí ya ese animalito del medio me gustó, pero yo, como te decía antes, consumía mucha programación deportiva en mi país. Y después llegué a Chicago. Y llego a Chicago y en Chicago no había nada de deporte. Había muchas radios con corte mexicano, pero no había nada de deportes. Era música y música y más música. Pero había un uruguayo que en una pequeña radio los domingos a la noche daba los resultados del fútbol del mundo, y era como yo me enteraba qué había pasado con mi Danubio. Y después él mismo convocó a los uruguayos a una cancha en el lago Michigan para hacer un equipo de uruguayos. Y allí fui yo y lo conocí. Ese señor fue el hermano que la vida me dio, Luis Rossi, que ya se nos adelantó en el camino. Y le dije que lo escuchaba y le comenté que yo había participado de un programa radial de Danubio y me invitó al programa. Y desde ahí cambió mi vida. Desde ahí cambió mi vida. Él me ayudó muchísimo. Es un hombre que eternamente. Y ahí fue cuando empecé a incursionar en un programa primero, después Argentina viene a jugar con el Cosmos de Nueva York. En Nueva York, el primer aniversario de haber ganado el Mundial del 78, y fuimos a Nueva York y fue mi primer partido que narré. Yo nunca había narrado un partido. Fue mi primer partido que narré. Pero lo curioso ¿qué edad fue... tenías? En ese momento, ¿qué edad tenías? Y ahí tenía... tenía 25 años. 25 años tenía. Lo narraste para la radio. Para la radio en que estábamos en Chicago. En Chicago no se escuchaban narraciones por radio. Llegaba apenas algún partido porque ni siquiera las grandes cadenas tenían una repetidora constante en Chicago, pero algún partido se veía de vez en cuando. Y entonces llegamos de nuevo a Chicago y aquello que habíamos hecho había tenido un buen impacto, yo diría muy buen impacto, que nos sorprendimos, al punto que el equipo del Chicago Steam, que pertenecía a la NISL, donde jugaba el Steam, el Cosmos y muchos otros, los Aztecas de Los Ángeles, se interesa por aquello que habíamos hecho nosotros para llegarle a la comunidad hispana. Y entonces consiguieron una estación de radio y yo comencé a narrar los juegos del Chicago Steam. Aparece la cadena Telemundo con una oferta para llevarme a Miami.
Y bueno, y fui a Miami y ahí empecé en Telemundo como por 8 o 9 años. En el interín aparece una cadena, ahora sí, cadena radial, que se llamaba Radio Única. Y entonces me hacen una oferta y acepto la oferta y seguía en Telemundo. Y en Telemundo después hubo un cambio de autoridades y ese cambio de autoridades decidió traer a otra gente. Cuando trajeron a esa otra gente, yo no me sentía cómodo. Y la gente de la cadena de radio, encabezada por el señor Joaquín Blaya, me hace una oferta y me dice: Jorge, vente con nosotros, te reconocemos lo que ganas en Telemundo más lo que ganas acá y te quedas solo acá. Fue lo que hice y me quedé solo allí. Y a la vez empecé a hacer un programa en Fox Deportes en los Estados Unidos. Hacía radio y hacía televisión. Desaparece Radio Única, la venden y quien la compra la desaparece. Pero aparece Univisión Radio y me llaman y me llevan como director de deportes. Y en el interín aparece ESPN. Y esto es lo curioso, Roberto. ESPN hace una negociación, logran zafarme del acuerdo que yo tenía con Univisión, me traen a la cadena de radio, pero yo hacía el programa de radio en ESPN y el programa de televisión en Fox. Y la gente se preguntaba cómo podía pasar eso, ¿no? Y pasó como por 2 años hasta que ESPN nos dijo: queremos que te vengas con nosotros. Y bueno, este es más o menos el resumen de lo que ha sido mi carrera. Pero en el camino han habido muchos obstáculos. El primer gran obstáculo era que yo era una minoría dentro de una minoría. Un uruguayo con acento uruguayo llegándole a un mercado de 40 millones de potenciales televidentes y radioescuchas, en su mayoría mexicanos. Y el problema lo tuve. Y es importante decir esto: nunca lo tuve con mexicanos. El problema lo tenía porque los que manejaban los medios no eran mexicanos en Estados Unidos. Los que manejaban los medios eran de otras nacionalidades. No la voy a nombrar para no herir susceptibilidades. Entonces, era muy difícil para ellos quererle llegar a esa gran masa mexicana con un uruguayo. Y ahí tuve muchísimos inconvenientes y muchas puertas que se me cerraron. No era fácil, pero al final, digo, con honestidad, con trabajo, con ir de frente, con hablar con mi verdad, me fue abriendo las puertas y bueno, y llegué a lo que llegué. Pero te han pasado cosas, Jorge, como les pasan a los futbolistas, cambian de equipo, aquí está un mejor contrato, hay un contrato vigente que tengo que respetar. Bueno, lo que no se da en el futbolista, que a ti, bueno, de alguna forma así las circunstancias te fueron llevando a eso, es jugar en 2 equipos al mismo tiempo, pero a ti por la seguro, claro, de los claro, medios, exacto, así te sucedió. ¿Qué otras cosas, Jorge, pensarías que más o menos comparte o puede compartir tu labor como periodista deportivo destacado y la de un futbolista? ¿En qué cosas pueden parecerse? Bueno, en que, y esto un poco tú lo sabes también, en que sabes que puedas tener trabajo por 3, 4, 5 años, pero después no sabes qué va a pasar contigo, ¿no? ¿Verdad? Y más en el mundo cambiante que hoy tenemos. Sí. La situación real hoy para aquellos que estamos en los medios de comunicación. El futbolista, de alguna manera, también depende mucho de su rendimiento, porque hoy puede tener un buen contrato con un equipo, pero todo dependerá del rendimiento para saber qué va a pasar con él dentro de 3, 4 años, que puede ser hacia arriba, pero también puede ser hacia abajo, que la mayoría, yo creo, son siempre hacia abajo y no hacia arriba. Sí. Entonces, creo que en eso es la incertidumbre de saber qué va a pasar después que el acuerdo actual termine. Creo que allí tenemos un poco de parecido en la realidad de nuestras vidas, ¿no? Del futbolista con el hombre que está en los medios de comunicación.
aunque mucho más corta en términos generales, la vida productiva del futbolista. Del futbolista, sin duda, sin duda, futbolista. Sin duda, sin duda, sin duda. Bueno, y pasa contigo. Por ejemplo, tú tienes una gran ventaja en relación a mí. Tú fuiste futbolista, tú estuviste ahí adentro. O sea, tienes más autoridad que yo para expresar lo que pasa en un determinado momento en un partido. Porque yo no tengo el vestidor que tú tienes, porque yo no tengo las horas de juego que tú tienes. Entonces, a ver, después que se termina tu carrera de futbolista, se te abre también un espectro importantísimo, como en el caso tuyo, claro. Te tienen que adornar las condiciones de comunicador. Es como el técnico. Hay muchachos que saben muchísimo de táctica y de estrategia, pero en el momento de entregar el mensaje no lo saben hacer, ¿no? Sí. Entonces, tú eres diferente en ese caso y muchos otros de los compañeros que tenemos. Y sucede igual en Uruguay de lo que tú percibes. En Uruguay, con respecto a México, la proliferación de exjugadores entrándole como analistas a los medios. Sí, sin duda, sin duda. Es muchísima, muchísima. Y te voy a decir una cosa, y parecido a lo que pasa en ESPN, en Picante, también hay programas de televisión fundamentalmente donde van los técnicos y después terminan consiguiendo trabajo. También en Uruguay sucede. Sí. Comparando eso, un equipo en la cancha con un equipo de trabajo de un programa, ¿qué? ¿Hay también similitudes? ¿Hay rivalidades, envidias? ¿Debe haber trabajo de grupo, solidaridad, conseguir juntos cosas que nada más colectivamente se consiguen? A ver, voy a tratar de serte lo más objetivo, concreto y veraz. En las empresas grandes como la que trabajamos, tú sabes que hay mucho de eso. Tú sabes que hay muchísimo de eso y que a veces entre los mismos colegas tratan de hacerse zancadillas. Yo puedo decir que en el grupo de trabajo que yo estoy es espectacular. Creo que es lo que nos ha llevado a tener, no sé si el éxito, pero a podernos mantener como nos hemos mantenido. Porque hay una sinceridad absoluta que no tiene nada que ver con lo que pasa en el aire. En el aire defendemos nuestros puntos de vista a rajatabla, pero sabemos que no es personal y fuera del aire nos llevamos, pero esto te lo digo de verdad, esta es una gran oportunidad la que tú me estás dando para que yo hable con veracidad, para que hable de frente. Fuera del aire somos una familia, el grupo del programa que yo tengo la suerte de conducir y que lleva mi nombre y que es este que tengo acá atrás, Jorge Ramos y su banda. En el aire nos damos fuertísimo, pero nos respetamos. Sabemos que todos tenemos derecho a buscar una oportunidad y avanzar. Pero sí me he encontrado con situaciones que no me han gustado, que las he dejado saber, que poco ha cambiado por más que las dejé saber, porque hay, yo no sé si llamarlo envidia, pero hay aquello de que no, yo estaba aquí y ahora llega este y lo que quiere es desplazarme. Y uno no quiere desplazar a nadie, uno quiere la oportunidad de hacer su trabajo y después hay otros que tienen que tomar decisiones. Hay muchas decisiones políticas y bueno, y uno tiene que convivir con eso. No es fácil, Roberto. ¿Cuánta gente conforma el equipo de trabajo de Jorge Ramos y su banda? Hoy te diría que entre producción y los que estamos al aire habemos 8 personas. Y ayer me acabo de enterar, más allá que estoy de vacaciones, que va a venir una 9ª persona al programa, que es Andrés Agulla, y le abrimos las puertas de par en par porque lo conozco como persona y es excelente. Así que vamos a ser 9 personas para un programa de 3 horas diarias
5 días a la semana. Excelente, Agulla. ¿Va a estar en Miami, Andrés Agulla? No, bueno, Desde hoy estamos Bristol. haciendo todo desde casa, entonces él se va a quedar en Bristol y desde Bristol. Sí, bueno, ahora que es cada quien desde su casa, pero ya cuando funcione normal el programa, podría seguir haciendo él lo suyo desde Bristol. Exactamente, sí, porque hoy la tecnología te permite. A ver, no sé cuáles son los planes de la empresa en ese sentido, pero por lo que nos han dicho, creo que esto de seguir trabajando desde nuestros hogares, por lo menos en Estados Unidos, va a ir para un rato más. Todavía falta, sí, por lo visto. ¿Qué visualizas, por cierto, Jorge, del fútbol en particular, del fútbol mexicano en particular? ¿Qué visualizas después de la pandemia, cuando poco a poco se vuelva, esperemos que se vuelva a cierta normalidad? El fútbol mexicano tiene un problema muy grande y que no lo eligió el fútbol mexicano, que es tener que competir en CONCACAF. Tiene muy poca competencia internacional. Hay mucha inversión para tan poca competencia, y que se entienda bien. Cuando hablo de poca competencia, no es poca cosa competir por el título del fútbol mexicano, pero normalmente cuando se hacen esas inversiones es para tener una trascendencia mayor, ¿no, verdad? Y la verdad que ganan todas las copas de campeones, pero no tiene trascendencia, no tiene impacto. A lo máximo el reconocimiento de poder ir al Mundial de Clubes. Entonces, ese es un problema enorme que tiene el fútbol mexicano. Y para después de la pandemia, el fútbol mexicano de alguna manera tiene que conseguir que CONCACAF le suavice la situación y pueda competir con el fútbol de Sudamérica, porque le alcanza y le sobra con los planteles que tiene. Es más, ya han llegado en final de Copa América, han llegado a finales de Copa Libertadores. No las han ganado por diferentes circunstancias, pero perdón, bien las podrían haber ganado. Entonces, el fútbol mexicano lo que necesita es competir. Necesita competir. Y no competir. Hoy me enteraba, está bien la League Cups y los 2 torneos que tienen con la MLS, pero va a llegar un momento que se va a tornar un poco aburrido, me parece a mí. Me parece que México sí o sí debe de competir para que su fútbol tenga un mayor impacto a nivel internacional con el fútbol sudamericano. Me parece que es fundamental. Ahora, habrá que ver en qué condiciones quedan aquellos que son los que ponen el dinero, las corporaciones que hay detrás de los equipos o los individuos tipo Amaury Vergara, por ejemplo, ¿hasta cuándo podrán soportar todas estas grandes pérdidas que han tenido? Me parece que va a haber que hacer una reestructuración de las finanzas, asumir las realidades, dar 2 o 3 pasos hacia atrás para plantar bases sólidas desde lo económico nuevamente para poder avanzarse. Pero si se quiere seguir hacia adelante como está, me parece que puede ser una equivocación, va a ser una burbuja y en algún momento esa burbuja va a reventar, porque las pérdidas no se pueden olvidar, no se pueden esconder, no se pueden poner detrás o debajo de una alfombra. Las pérdidas han sido millonarias y de algún lado hay que recuperarse. Para eso hay que recortar. Habría que bajar la cantidad de extranjeros, que no solamente por las pérdidas, por el bien del fútbol mexicano, Roberto. Hay que bajar la cantidad de futbolistas extranjeros. Es vergonzoso lo que se le está haciendo al futbolista mexicano. Se le están coartando las posibilidades. Al técnico de la selección de turno no se le dan las mismas facilidades que tienen otras selecciones competitivas como las sudamericanas o las europeas. Me parece que, pero a la vez los dueños lo que quieren es ganar el domingo y tratar de mantener el circo, ¿no? Así es, completamente de acuerdo. Sí, para abaratar, abatir costos, quizás se vean obligados los dirigentes a centrarse más en la producción de más y mejores futbolistas mexicanos. Así es, así es, así es. Jorge Ramos, muchas gracias de veras por esta conversación. Fue muy linda plática. Se me pasó rapidísimo el tiempo. La verdad que sí, mira la hora que es ya. Bueno, a todos tus seguidores aquí en YouTube,
el abrazo grande, te felicito por este emprendimiento también, un ejemplo más de tus inquietudes, quieres seguir hacia adelante y bueno, de alguna manera es la oportunidad, una ventana más que tienen los medios de comunicación para aquellos que nos gusta hablar de esto que nos apasiona, que es el fútbol. De verdad, muchas gracias de corazón, te lo digo, Roberto, y siempre adelante. Te lo agradezco, Jorge, y te mando un abrazo. Gracias, chao.